Bienvenida. Hoy ponemos el foco en una figura fascinante y a la vez casi fugaz de la historia papal, San Antero, un papa del siglo III cuyo pontificado duró, un suspiro, apenas unas semanas a caballo entre los años 235 y 236. Pero vaya semanas, un momento de altísima tensión para la Iglesia primitiva. Para esta exploración nos basamos en documentación sobre esa etapa inicial de la historia papal, centrada en Antero, el 19º sucesor de Pedro, justo después de San Ponciano. Y la misión hoy es intentar comprender el peso y el posible legado de un liderazgo tan breve, y además ejercido bajo la sombra de una persecución imperial durísima contra los cristianos. ¿Cómo se lidera así? ¿Qué huella se puede dejar, cuando apenas tienes tiempo y el entorno es tan hostil? Es la pregunta clave, sí. Nos situamos, como decías, a finales del 235, principios del 236. El emperador en ese momento es Maximino el Tracio, un militar que llegó al poder de forma abrupta, digamos, y que, entre otras cosas, decidió reactivar las persecuciones contra los cristianos. Venían de un periodo de relativa calma, pero él cambió eso. O sea, no una persecución en todo el imperio, quizás, pero sí centrada. No está del todo claro si fue generalizada, pero sí parece muy enfocada en descabezar a la Iglesia, apuntando a sus líderes, claro. Vaya. O sea que Antero llega al papado en el peor momento posible. Exactamente. Su predecesor, Ponciano, había sido arrestado junto con Hipólito, otra figura importante aunque disidente en aquel momento, y ambos fueron deportados a las minas de Cerdeña. Eso era, prácticamente una condena a muerte. De hecho, Ponciano renunció al papado desde el exilio, una decisión tremenda. Claro, para permitir que se eligiera un sucesor, ¿no? Para que la Iglesia de Roma no quedara. Eso es, para que no quedara acéfala. Y poco después murió allí por las condiciones terribles. Es en ese vacío, en esa atmósfera de peligro constante, donde el clero romano elige a Antero. Un comienzo brutal, asumir el liderazgo sabiendo el destino inmediato de tu predecesor. El Liber Pontificalis, esta colección de biografías papales, le atribuye un pontificado de unos 40 días. Sí, 40 días. Poquísimo. Es tan breve que parece casi un símbolo de la precariedad de la época, ¿verdad? Vale, pues vamos a meternos de lleno en este contexto tan complicado. Entonces, el telón de fondo es esta persecución de Maximino Tracio. ¿Cómo se traducía esto en el día a día de la Iglesia en Roma? ¿Era un miedo constante? ¿Una vida subterránea? Absolutamente. Significaba operar en la clandestinidad, sobre todo para el clero y las figuras más visibles, claro. Las reuniones serían discretas, en casas particulares o ya en las catacumbas. Que empezaban a usarse como refugio, además de cementerio. Sí, como lugares seguros para reunirse y celebrar el culto. El peligro de delación o arresto era continuo. Cualquier acto público de fe, podía tener consecuencias fatales. En este ambiente, la simple elección de un nuevo obispo de Roma, un sucesor de Pedro, no era un mero trámite administrativo. Era un acto de desafío en sí mismo, ¿no? Una declaración de intenciones. Totalmente. Era un acto de resistencia y sobre todo una afirmación rotunda de fe. Fe en la continuidad de la Iglesia, en la promesa de Cristo a Pedro. Elegir a Antero era decir, seguimos aquí. No nos rompemos. Nuestra estructura perdura. La sucesión apostólica no se rompe por la violencia del imperio. Eso era fundamental para la identidad católica, claro. Aseguraba esa línea ininterrumpida desde los apóstoles, justo cuando el poder imperial intentaba quebrarla. La valentía no era solo de quien aceptaba el cargo, sino de todos los que participaban en esa elección clandestina. Imagino la tensión de esas reuniones secretas para elegir sucesor. Y una vez elegido, ¿cuál podía ser la prioridad de Antero en esas escasas 6 semanas? Más allá de la supervivencia diaria, que ya sería bastante, ¿tuvo alguna iniciativa concreta? Pues aquí es donde la tradición nos lega una acción que, si es históricamente precisa tal y como se cuenta, resulta tremendamente significativa. Se dice que Antero, muy consciente de la fragilidad del momento y del valor del testimonio de los que morían por su fe, ordenó que se recopilaran diligentemente las actas de los mártires, o sea, los relatos detallados de sus juicios y sus muertes. Recopilar las actas de los mártires. A ver, a primera vista podría parecer una tarea casi administrativa, de archivo, pero en ese contexto suena algo mucho más profundo. ¿Por qué era tan crucial esa recopilación justo entonces? Exacto. Va mucho más allá de lo burocrático. Lo fascinante es el timing y las capas de significado que tiene. Pensemos,
Primero, la preservación de la memoria contra el olvido intencionado. Claro. El imperio no solo mataba cuerpos, buscaba borrar la memoria, eliminar la influencia del cristianismo. Documentar estas historias, ponerlas por escrito con detalle, los nombres, qué respondían a los jueces, su entereza final, era una forma activa de combatir esa estrategia de aniquilación. Era decir, vuestro sacrificio no será en vano, será recordado. Una especie de contrapoder narrativo, ¿no? Frente al relato imperial que los tacharía de criminales o de locos. Precisamente. Segundo punto. El fortalecimiento de la fe de la comunidad presente. Imagina el impacto de leer o escuchar estos relatos en una comunidad que vivía bajo la misma amenaza constante. Claro. No eran historias abstractas de un pasado lejano. Eran ejemplos de vecinos, de líderes conocidos, que habían mostrado una fidelidad y un valor extraordinarios. Funcionaban como un potentísimo estímulo espiritual, una inyección de coraje para perseverar. Daban sentido al sufrimiento y reforzaban la identidad del grupo. Entiendo. Convertía el miedo potencial en inspiración real a través de ejemplos concretos, cercanos. Y tercero, esta iniciativa, aunque quizá fuera, incipiente y limitada por las circunstancias, sentó las bases documentales para el futuro culto a los mártires y el desarrollo del martirologio. Lo que empezó como una recopilación casi de urgencia para no perder esas historias, se convertiría con el tiempo en algo central en la liturgia y la teología de la Iglesia. Se empezó a crear un archivo, digamos, formalizado del testimonio supremo. Exacto. La base de lo que hoy conocemos como el santoral. Es el germen de una memoria institucionalizada, que va más allá de la tradición oral. O sea que, en apenas 40 días, Antero podría haber impulsado una práctica con consecuencias enormes a largo plazo para la autocomprensión y la piedad de la Iglesia. Es una perspectiva potente, ¿sí? Pero, ¿tenemos alguna idea de cómo se hacía esa recopilación? ¿Había escribas especializados? ¿Se conserva algo original atribuido a él? Los detalles exactos del proceso en ese momento tan temprano y convulso son difíciles de saber. Probablemente se basarían en testimonios de testigos presenciales, quizás notas tomadas durante los juicios, si era posible, o relatos recogidos justo después. Habría notarios o escribas cristianos encargados de darles forma escrita, ¿sí? No conservamos actas que podamos atribuir directamente y con certeza a una orden específica de Antero, claro. Eso es muy difícil. Pero sí tenemos colecciones posteriores de actas martiriales, las Acta Martyrium, o Pasiones, que recogen relatos de mártires de esa época y anteriores. Y la iniciativa de Antero, tal como la recoge la tradición, encaja perfectamente en la importancia creciente que la Iglesia daba al testimonio martirial y a su registro cuidadoso. Entendido. Más allá de esta posible iniciativa clave sobre las actas, volvamos a la elección misma de Antero. Mencionabas que era un mensaje de continuidad. ¿Podemos profundizar un poco en eso? ¿Qué significaba esa sucesión apostólica ininterrumpida en medio del caos? Pues significaba varias cosas fundamentales. Por un lado, era la afirmación práctica de que la autoridad en la Iglesia no dependía del reconocimiento o la tolerancia del poder imperial. Venía de otro sitio. Exacto. Venía de una línea de transmisión que se remontaba a los apóstoles y en última instancia a Cristo. Era una fuente de legitimidad interna, independiente del imperio. Por otro lado, piensa que el siglo III fue especialmente inestable en Roma. El imperio sufría crisis de sucesión, guerras civiles, cambios violentos de emperador. Un caos político, sí. Pues en medio de eso, la Iglesia ofrecía un modelo de continuidad y estabilidad institucional, aunque fuera en la clandestinidad y bajo persecución. Una especie de ancla en medio de la tormenta política y social. Exacto. El Papa, incluso uno con un pontificado tan breve como el de Antelato, encarnaba esa continuidad. Era el punto de referencia visible para la unidad de las distintas comunidades cristianas, no solo en Roma, sino en todo el mundo conocido. Aunque su capacidad de acción directa fuera mínima por la persecución, su mera existencia como sucesor legítimo de Pedro era un símbolo poderoso. Demostraba la resiliencia de la institución eclesial frente a los intentos de desmantelarla. Cada papa elegido bajo persecución era una victoria simbólica sobre el miedo. Exactamente. Una resiliencia basada no en el poder terrenal, sino en la fuerza de una convicción y una estructura que se consideraba, de origen divino. Esa es la clave desde la perspectiva de la fe cristiana, claro. La institución mostraba que su fortaleza no radicaba en la protección imperial o en la habilidad política del momento, sino en esa fidelidad a su mandata fundacional y en la creencia en la asistencia divina. Y esta historia de fidelidad en la adversidad tiene un capítulo final para Antero mismo, porque como si el destino quisiera subrayar el mensaje,
Él también acabó siendo víctima de la misma persecución que, según la tradición, intentaba documentar. Efectivamente, su pontificado termina abruptamente, muy probablemente con su propio martirio. Se cree que murió en enero del 236, apenas iniciado el año, presumiblemente arrestado y ejecutado por orden de las autoridades imperiales en Roma. Siguiendo la misma política, eliminar a los líderes cristianos. Su muerte es coherente con el contexto y con esa iniciativa que se le atribuye. Custodiar la memoria de los mártires y acabar compartiendo su destino. Ni más ni menos. Y sabemos dónde fue enterrado. Has mencionado las catacumbas antes. Sí, y este es otro dato muy significativo. Antero fue enterrado en la catacumba de San Calixto, en la Vía Apia. Pero no en cualquier lugar, sino en la llamada Cripta de los Papas. Ah, un lugar especial. Sí, un espacio específico donde ya estaban enterrados varios de sus predecesores del siglo III. Su tumba fue descubierta en el siglo XIX. Se encontraron fragmentos de su epitafio en griego. En griego, la lengua litúrgica de Roma entonces. Eso es. Y confirmaban su identidad y su condición de obispo, o sea, de papa. Enterrado junto a otros papas, mártires o confesores de la fe. El simbolismo es evidente. Totalmente. Refuerza esa idea de continuidad y de comunión en el testimonio. No era solo un líder aislado, formaba parte de una cadena de pastores que habían afrontado riesgos similares. Su lugar de descanso final subraya la unidad de la Iglesia en Roma, representada por sus obispos, compartiendo incluso el lugar de sepultura en un testimonio colectivo que trascendía la muerte individual. Era un mensaje potente para la comunidad que visitaba esas tumbas. Un pontificado de 40 días. Empieza con la noticia del martirio del predecesor, se centra, según la tradición, en honrar la memoria de los mártires y culmina con el propio martirio y el entierro junto a otros papas en la cripta papal. Es una historia increíblemente compacta y elocuente. Entonces, si intentamos destilar la esencia de todo esto, ¿cuál dirías que es el legado perdurable de Antero? ¿Qué nos dice hoy esta figura casi efímera del siglo III? ¿Qué podemos extraer de esas 6 semanas turbulentas? Pues creo que podemos sacar varias ideas potentes. Una especie de legado que va más allá de la anécdota histórica y que resuena todavía hoy. Primero, lo que podríamos llamar la fuerza de la fe en la aparente debilidad. Ajá. La brevedad extrema de su papado es, paradójicamente, parte de su mensaje. Subraya que la fortaleza de la Iglesia, desde su propia visión, no reside necesariamente en la duración de los pontificados, ni en la estabilidad política, ni en el poder terrenal visible. Reside en la fidelidad al núcleo del mensaje evangélico. Incluso cuando se ejerce desde la máxima fragilidad, la clandestinidad o la persecución. Antero es un ejemplo de que el impacto no siempre se mide en años de gobierno. Es contraintuitivo, ¿verdad? En un mundo que a menudo valora la longevidad y la visibilidad como sinónimos de éxito. Exacto. Segundo, refuerza vívidamente la vieja idea, expresada por Tertuliano casi en la misma época, de que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La muerte de Antero, como la de Ponciano y tantos otros, no fue interpretada por la comunidad cristiana primitiva como una derrota final. Al contrario. Se veía como inspiración. Claro. Se veía como el testimonio supremo que inspiraba a otros, atraía conversiones y, en última instancia, fortalecía la fe y la cohesión de la Iglesia. El martirio, en esta visión, no era un fin, sino un catalizador paradójico de crecimiento y edificación. Una lógica difícil de entender desde fuera, quizás, pero central para la mentalidad cristiana de la época. El sufrimiento aceptado por fe como fuente de vida. Y tercero, destaca el poder estratégico y perenne de la memoria escrita y la narrativa. La iniciativa atribuida a Antero de documentar las actas de los mártires, de dar forma a cómo se recordaría su sacrificio, se reveló como una herramienta fundamental, no solo para la inspiración espiritual inmediata, sino para construir una identidad colectiva duradera, para transmitir valores a través de generaciones y para fundamentar teológicamente el culto a los santos. Nos recuerda que cómo una comunidad elige recordar y contar sus historias es crucial. Exacto. Es crucial para su supervivencia y su futuro. Recordar activamente es una forma de resistencia y de construcción de futuro. Fe en la debilidad, martirio como semilla y el poder constructor de la memoria escrita son lecciones que trascienden el siglo III, desde luego. Es asombroso cómo un episodio tan breve puede condensar temas tan universales sobre liderazgo, crisis, memoria y resiliencia.
realmente nos obliga a pensar qué significa dejar un legado. Bueno, pues hemos viajado hoy hasta el corazón del siglo III romano, en plena persecución bajo Maximino Cacio, para conocer la figura de San Antero, un papa cuyo pontificado duró apenas 40 días, pero que la tradición recuerda por una iniciativa crucial, la de preservar la memoria escrita de los mártires, un esfuerzo que cobró aún más sentido cuando él mismo compartió su destino, sellando con su propia sangre su breve pero intenso servicio. Sí, su historia íntimamente ligada a la de su predecesor San Ponciano, ambos mártires, nos ofrece una ventana a la cruda realidad de la Iglesia primitiva y al papel del obispo de Roma como faro de unidad y custodio de la memoria en las horas más oscuras. Nos muestra un liderazgo ejercido no desde el poder o la seguridad, sino desde la vulnerabilidad y la fidelidad extrema. Y esto inevitablemente nos deja reflexionando. A ver, la iniciativa que la tradición atribuye a Antero, registrar las actas de los mártires, fue, en esencia, un acto de construcción narrativa en medio de una crisis existencial. Esto nos lleva a una pregunta más amplia y siempre actual. ¿Hasta qué punto la forma deliberada en que una comunidad, sea religiosa, social o incluso nacional, elige recordar, narrar y canonizar las historias de sus figuras ejemplares, sus héroes o sus víctimas? ¿Hasta qué punto eso no solo refleja su identidad presente, sino que activamente modela su futuro? Cómo esa memoria construida, que a menudo es selectiva, influye en su resiliencia, en su cohesión interna y en su capacidad para afrontar nuevos desafíos a lo largo del tiempo. Somos conscientes del poder que reside en quien controla el relato del pasado. Una reflexión muy pertinente, sí señor, sobre el poder de las historias que contamos y cómo moldean quiénes somos y hacia dónde vamos. Sin duda da para seguir pensando. Hasta aquí nuestro análisis profundo de hoy.